Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grisón. El capítulo de hoy es un resumen del artículo de Manu Villatoro aparecido en la versión digital del diario ABC, el 1 de mayo de 2023, y está basado en las opiniones del historiador James Holland. Bien, pues vamos a ello. Si preguntamos ¿cuáles fueron los soldados más letales de la Segunda Guerra Mundial? La mayoría daría, casi seguro como respuesta, los alemanes. ¿Pero esto era realmente así? Bien, los primeros éxitos de las Fuerzas Armadas alemanas hacían parecer que eran imparables y temibles, una sensación que fue desapareciendo tras la derrota en Stalingrado. Es verdad que la propaganda alemana colaboró de forma muy destacada a la hora de forjar esa imagen de invencibilidad. Además, menospreciaban al resto de ejércitos, incluyendo a sus aliados. Por ejemplo, de los italianos decían que aunque fueran descendientes de los legioneros romanos, los romanos, con sus lanzas y sus escudos, habrían aportado bastante más que ellos. Con el enemigo pasaba igual. Para los nazis, los soviéticos no eran más que unos subhumanos o que los franceses eran unos cobardes que entregaron su país en apenas un mes. Algo parecido ocurría con los estadounidenses, a los que tildaban de cobardes y mezquinos, unos aburguesados incapaces de superar las privaciones que suponen una guerra. Sin embargo, para el historiador y periodista James Holland, el entrenamiento de los ejércitos británico, alemán, italiano o estadounidense era más o menos el mismo, y otro tanto sucedía, al menos al comienzo de la contienda, con el material del que él disponía. En general, no había una disparidad demasiado grande en la calidad y en la cualidad del armamento, ni tampoco unas grandes diferencias en la forma de entrenamiento y formación de las tropas. Incluso el ejército francés era considerado superior al alemán al inicio de la guerra. El entrenamiento al que eran sometidos los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial era similar al de los aliados. Lo primero era un adiestramiento básico, lo que se conoce como instrucción de orden cerrado. La misión era principalmente enseñarle los rudimentos básicos del desplazamiento de tropas, el orden, e introducirle en un ambiente de obediencia y subordinación a sus mandos, algo que es necesario para integrarse en una unidad militar. Quizás aquí los alemanes tenían ventaja. La mayoría de los soldados habían estado ya en las juventudes hitlerianas y en el servicio laboral, el Reichsarbeitsdienst, donde se les inculcaban disciplina y adoctrinamiento político. Desde ese momento ya empezaban a prepararse para la guerra, haciendo marchas e instrucción. En Italia, otro de los países del eje, era similar. Desde el Estado se animaba a los jóvenes a unirse a organizaciones paramilitares. Aunque no era obligatorio, tenían la posibilidad de adiestrarse a partir de los 6 años en la Figli de la Lupa, desde donde pasaban a la Balilla y a la Avanguardisti, algo así como las diferentes escalas de las juventudes hitlerianas. A partir de los 18 años, el entrenamiento premilitar era obligatorio y, pasados 3 años, ya con 21, estaba el servicio militar obligatorio, que duraba año y medio. En todos los casos, tanto en los países del eje como en los países aliados, tras esta instrucción básica, se pasaba a aprender otros conceptos más complejos, como podía ser leer mapas, realizar patrullas, interpretar conceptos tácticos básicos o de operaciones a nivel pequeño, a nivel de pelotón o a nivel de patrulla, o incluso, como es lógico, la utilización de las armas básicas de las unidades o las relativas o más específicas de sus unidades, como puede ser en artillería, por ejemplo, los cañones, o en el tema de blindados, el manejo de los tanques, etc. Luego ya a nivel de unidades, o lo que ya estamos hablando ya de a lo mejor de regimientos, etcétera, pues se hacían además ejercicios conjuntos con otras unidades para organizar mejor el combate. O sea, unidades de infantería con artillería, o incluso, por ejemplo, unidades de aviación con los blindados, infantería con blindados, etcétera. Entonces, claro, nos planteamos una cosa: si el entrenamiento de los soldados era similar en todas las naciones,
¿Qué hizo diferente a los alemanes? Bueno, pues según Holland, los soldados de los países del eje procedían de estados totalitarios militaristas, mientras que los de los aliados venían de naciones democráticas. Aunque la disciplina era fundamental en todos los ejércitos, era mucho más estricta en el ejército alemán que en los ejércitos aliados. Además, se aprendía desde niño. Esta disciplina en los alemanes es una cosa... El cada ejemplo ya la llevaba todo el mundo. Si un soldado alemán no obedecía órdenes, se exponía a que lo fusilasen con cobardía, mientras que la pena capital por desobediencia o por esta misma cobardía no existía en el ejército británico desde 1930. En el ejército estadounidense, que sí la mantenía, no se fusilaba a nadie por desertar, aunque los desertores se exponían evidentemente a acabar en prisión militar, o el desdén o la incomprensión de sus compañeros, pero realmente vivían. Lo cierto es que solamente se conoce un caso de un soldado estadounidense que fuera condenado a muerte por deserción durante la Segunda Guerra Mundial, se entiende, claro. En la Wehrmacht se llegó a fusilar a miles de hombres durante la guerra. Pero también, más que el entrenamiento, quizás la mentalidad y la motivación son determinantes en las tropas alemanas. Los nazis supieron aprovechar estas dos cosas. La propaganda y el control de la sociedad se centró con mucha fuerza en fomentar una mentalidad militarista. De hecho, ya podemos ver perfectamente cómo en todos los estamentos del partido nazi se utilizaban los uniformes. Estamos hablando de las SS, de las SA, las juventudes hitlerianas. Los reclutas se vieron definitivamente rodeados de una ideología que empezaban a absorber desde que eran pequeños en la escuela y en las juventudes hitlerianas. Una serie de ideas que se exacerbaban el nacionalismo y que se reforzaban con una ingente cantidad de propaganda en favor de las fuerzas armadas. De este modo, era lógico que alistarse y destacar en el ejército se había convertido para la mayoría de los jóvenes en su mayor aspiración. Además, esa propaganda presentaba a la Wehrmacht como un cuerpo ultramoderno que contaba con unidades mecanizadas muy superiores en número y tecnología a la de sus enemigos, aunque esto no era del todo así. De hecho, el Heer, el ejército de tierra, dependía muchísimo del transporte equino, o sea, de los caballos y las mulas. También, según Holland, en Gran Bretaña el apogeo del militarismo se había dejado a un lado desde hacía mucho. Y lo mismo había sucedido en Estados Unidos, donde nunca había formado parte del llamado sueño americano. De hecho, en Norteamérica siempre se había luchado de algún modo contra la belicosidad y se había considerado una lacra. Quizás por eso el número de soldados en su ejército era apenas 267.000 hombres en junio de 1940. Desde luego una cantidad que creció de una forma desorbitada después de que los japoneses atacaran Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Las cifras en julio del año 41 alcanzó 1.461.000 soldados. Hemos pasado de 267.000 a cerca de 1,5 millones. Y un año después, ya en 1942, la cifra era de más de 3 millones. El último mito que viene a derribar Holland al explicar esa presunta superioridad que tiene el soldado alemán sobre el resto de los soldados de la Segunda Guerra Mundial es esa falsa idea de que los oficiales favorecían el Auftragtaktik, una táctica en la que se dejaba cierta libertad a un subordinado para decidir cómo debía llevar a cabo una operación. Y todo eso a pesar de que no siguiera o incluso llegara a desobedecer las órdenes directas de un superior. Lo que realmente se fomentaba era la independencia de un comandante subordinado que, aunque en la teoría se impulsaba a prácticamente todos los niveles, era una característica especial de los altos mandos. Esto quiere decir que sobre el terreno se esperaba que fueran los generales quienes decidieran cómo, dónde y cuándo desplegar sus fuerzas. Eso formaba parte del modo alemán de hacer la guerra, tal y como había sido durante casi 150 años. En todo caso, esta forma de hacer la guerra se practicaba en otros ejércitos como el británico,
Y como ejemplo de ello está el memorando de adiestramiento de las Fuerzas Armadas inglesas durante la Segunda Guerra Mundial, que dice: los comandantes subordinados deben ser adiestrados para trabajar guiándose por instrucciones en lugar de por órdenes detalladas, para mostrar iniciativa, pensar rápidamente y asumir responsabilidades. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto por otra historia en La Trinchera.